¿Cuántas veces has tomado una decisión pensando en lo que dirán los demás en lugar de lo que realmente deseas? ¿Cuántas veces has silenciado tu voz auténtica por miedo a ser juzgado? Hoy te voy a mostrar cómo la sabiduría estoica puede liberarte de la prisión del juicio ajeno y permitirte vivir finalmente en tus propios términos. Vivimos en una era donde la opinión de los demás parece tener más peso que nunca. Las redes sociales han convertido cada aspecto de nuestra vida en un escaparate público donde todos pueden comentar, criticar y juzgar. Pero aquí está la verdad brutal que los estoicos comprendieron hace más de 2000 años. La opinión de los demás no tiene ningún poder real sobre ti, a menos que tú se lo otorgues. Los grandes filósofos estoicos, Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, vivieron bajo el escrutinio constante. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo. Cada decisión que tomaba era juzgada por millones. Epicteto comenzó su vida como esclavo, sin ningún control sobre su destino externo, y sin embargo, ambos encontraron una libertad absoluta en el mismo lugar, dentro de sí mismos. En este video, te voy a revelar 12 principios estoicos que te enseñarán a liberarte del juicio ajeno y a vivir con la confianza inquebrantable de quien sabe exactamente quién es y qué quiere. No se trata de volverse arrogante o insensible. Se trata de desarrollar una fortaleza interior tan sólida que ninguna crítica externa pueda derrumbarla. Si es tu primera vez en este canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dando like al video, así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Y si este mensaje resuena contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una simple lección puede cambiar el curso de una vida entera. Antes de comenzar con el primer principio, quiero compartirte una historia que ilustra perfectamente el poder de vivir libre del juicio ajeno. En la antigua Grecia había un filósofo llamado Diógenes que llevó este principio al extremo. Vivía en un barril, poseía solo una túnica y un cuenco, y pasaba sus días cuestionando las convenciones sociales que todos aceptaban sin pensar. Un día, Alejandro Magno, el conquistador más poderoso de la época, fue a visitarlo. Encontró a Diógenes tomando el sol tranquilamente. Alejandro, impresionado por la reputación del filósofo, le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo concederé». Diógenes lo miró, reflexionó un momento y respondió: «Apártate, me estás tapando el sol». Los guardias de Alejandro se indignaron ante tal falta de respeto, pero Alejandro se quedó asombrado. Más tarde diría: «Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». ¿Por qué? Porque Diógenes poseía algo que ni siquiera el conquistador del mundo conocido tenía: libertad absoluta del juicio ajeno. Ahora, no estoy diciendo que debas vivir en un barril o rechazar todas las normas sociales, pero esta historia nos enseña algo profundo. Cuando no necesitas nada de los demás, cuando tu valor no depende de su aprobación, alcanzas una libertad que ninguna riqueza o poder puede comprar. Vamos a explorar cómo puedes alcanzar esa libertad en tu propia vida. Principio 1. Comprende que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas consigo mismas para juzgarte. Aquí está una verdad incómoda pero liberadora. La mayoría de las personas no están pensando en ti tanto como crees. Están demasiado ocupadas con sus propias vidas, sus propias inseguridades, sus propios problemas. Esa presentación que hiciste y que crees que fue terrible, la mayoría ya la olvidó. Ese comentario que dijiste y del que te arrepientes, probablemente solo tú lo recuerdas. Los psicólogos llaman a esto el efecto foco, la tendencia a sobreestimar cuánto los demás notan y juzgan nuestra apariencia y comportamiento. Creemos que somos el centro de atención, cuando en realidad cada persona es el protagonista de su propia historia y tú eres apenas un personaje secundario en la de ellos. Marco Aurelio escribió:
Te angustias innecesariamente porque presumes que otros están constantemente juzgándote, pero están demasiado ocupados preocupándose por lo que piensas de ellos. Es un círculo vicioso de preocupación mutua que no lleva a ninguna parte. Piensa en tu propia experiencia. ¿Cuánto tiempo pasas realmente pensando y juzgando a otros? Probablemente muy poco. Estás ocupado con tu trabajo, tus relaciones, tus metas, tus problemas. Y si tú, que eres una persona consciente y reflexiva, no pasas tanto tiempo juzgando a otros, ¿por qué asumirías que los demás están constantemente juzgándote a ti? La próxima vez que sientas esa ansiedad de ¿qué pensarán de mí? Recuerda esto. Probablemente no están pensando en ti en absoluto. Y eso no es un insulto. Es una liberación. Te libera para ser auténtico, para experimentar, para fallar sin la presión de una audiencia imaginaria que en realidad no existe. Además, incluso aquellos que sí te juzgan, ¿qué poder real tienen sus pensamientos sobre tu vida? A menos que seas su empleado o dependas de ellos de alguna manera, sus opiniones son solo ruido de fondo. Tú decides cuánto volumen les das. Principio 2. Diferencia entre crítica constructiva y ruido tóxico. No todas las opiniones son creadas iguales. Hay una diferencia fundamental entre la crítica constructiva, que viene de un lugar de cuidado genuino y experiencia relevante, y el ruido tóxico que proviene de la inseguridad, la envidia o la simple ignorancia. Los estoicos nos enseñan a practicar el discernimiento. Séneca aconsejaba: considera quién te critica antes de considerar la crítica. ¿Es alguien cuya opinión respetas? ¿Alguien que tiene experiencia en el área sobre la que opina? ¿Alguien que genuinamente quiere lo mejor para ti? Si la respuesta es sí, entonces vale la pena considerar su feedback, incluso si duele. Pero si la crítica viene de alguien que no conoce tu situación, que no tiene experiencia relevante, o peor aún, que claramente tiene una agenda o está proyectando sus propias frustraciones, entonces es simplemente ruido, y el ruido se ignora. Conozco a un escritor que recibió su primer manuscrito de vuelta con docenas de rechazos. Algunos editores ofrecieron críticas específicas y útiles sobre estructura, personajes o ritmo, pero otros simplemente dijeron: no es para nosotros o no tiene potencial comercial. Él prestó atención a las críticas específicas y mejoró su trabajo. Los comentarios vagos o desmotivadores simplemente los dejó ir. Años después, ese libro se convirtió en un bestseller. Si hubiera internalizado todo el rechazo como verdad absoluta, nunca lo habría publicado. Pero tuvo la sabiduría de distinguir entre feedback útil y ruido tóxico. Desarrolla este filtro en tu propia vida. Pregúntate: ¿esta persona tiene la información, la experiencia y la intención correctas para que su opinión tenga peso? Si no, suéltala. No argumentes, no te defiendas. Simplemente reconoce internamente que no merece tu energía mental. Y aquí está lo interesante. Cuando dejas de reaccionar al ruido tóxico, cuando dejas de dar explicaciones o defenderte, algo mágico sucede. La gente deja de ofrecerlo. Los críticos crónicos buscan una reacción. Cuando no la obtienen, eventualmente se mueven hacia víctimas más receptivas. Principio 3. Acepta que no puedes complacer a todos. Hay una vieja fábula sobre un hombre, su hijo y un burro que ilustra perfectamente este principio. El hombre y el niño caminaban junto al burro hacia el mercado. Al pasar por el primer pueblo, la gente comentó: ¡qué tontos! Tienen un burro y caminan. Entonces el hombre subió al burro. En el siguiente pueblo, la gente murmuró: ¡qué egoísta! El pobre niño camina mientras él va cómodo. Entonces el hombre bajó y subió al niño. En el siguiente pueblo escucharon: ¡qué falta de respeto! El niño descansa mientras el pobre padre camina. Entonces ambos subieron al burro.
En el siguiente pueblo, la gente se indignó. ¡Qué crueldad! Ese pobre burro cargando a 2 personas. Finalmente, frustrados, decidieron cargar al burro entre los 2. Y por supuesto, todos se rieron de ellos. La moraleja es clara. No importa lo que hagas, alguien encontrará una razón para criticarte. Si eres exitoso, dirán que tuviste suerte o ventajas injustas. Si eres generoso, dirán que buscas atención. Si estableces límites, dirán que eres egoísta. Si eres amable, dirán que eres débil. Los estoicos comprendían que intentar complacer a todos es la receta perfecta para la miseria. Epicteto enseñaba: si quieres mejorar, debes estar contento de ser visto como tonto o necio en asuntos externos. Piensa en cualquier figura histórica que admires: Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, la Madre Teresa. Todos ellos fueron intensamente criticados durante su vida. Todos tuvieron detractores que los consideraban equivocados, peligrosos o peores. Si estas personas, que claramente hacían un bien inmenso en el mundo, no pudieron evitar las críticas, ¿qué te hace pensar que tú podrías? La libertad llega cuando aceptas esta verdad fundamental. Harás enojar a algunas personas sin importar qué. Tus valores no serán los valores de todos. Tus decisiones no tendrán sentido para todos. Tu camino no será el camino que otros hubieran elegido para ti. Y eso está perfectamente bien. De hecho, si todos están de acuerdo contigo, probablemente no estás haciendo nada interesante. Las decisiones verdaderamente valientes, las que cambian vidas, siempre tienen detractores. No porque sean malas decisiones, sino porque desafían el status quo, porque hacen que otros se cuestionen sus propias elecciones. Entonces, deja de intentar ser todo para todos. Define tus valores fundamentales, vive de acuerdo con ellos y acepta que algunos aplaudirán mientras otros abuchean. Ambas reacciones dicen más sobre ellos que sobre ti. Principio 4. Reconoce que el juicio ajeno es una proyección de sus propias inseguridades. Aquí hay una perspectiva que cambia todo. Cuando alguien te juzga duramente, rara vez tiene que ver contigo. Tiene que ver con ellos, con sus miedos, sus frustraciones, sus sueños no cumplidos. La persona que critica tu ambición probablemente tiene miedo de perseguir la suya. La persona que se burla de tu creatividad probablemente enterró la suya hace años. La persona que cuestiona tu autenticidad probablemente está atrapada en una vida que no refleja quién realmente es. Carl Jung dijo: todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Los juicios que hacemos sobre otros son espejos de nuestras propias sombras, las partes de nosotros mismos que negamos o reprimimos. Cuando entiendes esto, el juicio ajeno pierde su aguijón. Ya no es un veredicto sobre tu valor, es simplemente información sobre el estado interno de la otra persona. Y eso no es tu responsabilidad arreglar. Conozco a una mujer que dejó un trabajo corporativo bien pagado para abrir una pequeña librería, su sueño de toda la vida. Algunos amigos la apoyaron, pero otros la criticaron duramente. Es irresponsable, es un riesgo tonto, vas a arruinarte. Al principio esas palabras la atormentaban, pero con el tiempo se dio cuenta de algo. Las críticas más duras venían de personas atrapadas en trabajos que odiaban, que habían sacrificado sus propios sueños por seguridad. No la estaban criticando a ella, estaban proyectando su propio miedo y arrepentimiento. Cuando comprendió esto, sintió compasión en lugar de dolor. Y esa compasión la liberó completamente del poder de esas opiniones. Esta perspectiva no es una excusa para ignorar todo feedback o considerarte perfecto. Es un recordatorio de que debes considerar la fuente. Si alguien feliz, realizado y exitoso en el área relevante te ofrece una crítica, vale la pena escucharla.
Pero si alguien miserable, frustrado o claramente proyectando sus propios problemas te critica, reconoce que no es sobre ti. Los estoicos practicaban esta distinción constantemente. Marco Aurelio escribió extensamente sobre no dejar que las opiniones de personas viciosas o ignorantes lo perturbaran, mientras que valoraba profundamente el consejo de maestros y amigos sabios. Principio 5. Construye tu autoestima. Desde dentro, no desde fuera. Si tu sentido de valor depende de la aprobación externa, estás construyendo tu casa sobre arena. La aprobación es voluble, cambiante, imposible de controlar. Lo que hoy es alabado, mañana puede ser criticado. Las mismas personas que te aplauden hoy pueden voltearse mañana. Los estoicos entendían que la verdadera autoestima debe venir de dentro, basada en tus propios estándares y valores, no en la validación externa. Epicteto enseñaba: no busques que las cosas sucedan como quieres. Desea más bien que las cosas sucedan como suceden y te irá bien. Esto se aplica perfectamente a la aprobación. No busques que todos te aprueben. No necesitas esa aprobación para valorarte. Tu valor es intrínseco, no condicional. Pero ¿cómo construyes esa autoestima interna? No es un interruptor que puedes encender, es un músculo que desarrollas con práctica constante. Aquí hay algunas estrategias estoicas. Primero, define tus propios estándares de éxito. ¿Qué significa para ti vivir bien? No lo que significa para tus padres, tu pareja, la sociedad, sino para ti. Escríbelo. Sé específico. Estos se convierten en tu brújula interna. Segundo, evalúate solo contra esos estándares. ¿Estás viviendo de acuerdo con tus valores? ¿Estás progresando hacia tus metas definidas? Sí, entonces estás teniendo éxito, independientemente de lo que otros piensen. Tercero, practica la autocompasión. Los estoicos a menudo son mal entendidos como duros y autocríticos, pero Marco Aurelio escribió extensamente sobre tratarse a sí mismo con amabilidad. Cuando fallas o cometes errores, no te castigues. Reconoce que eres humano, aprende y sigue adelante. Cuarto, celebra tus victorias privadas. No todas tus victorias necesitan ser públicas. Deme sin tu hecho. Las más significativas probablemente no lo serán. Superaste un miedo, mantuviste un compromiso contigo mismo, actuaste con integridad cuando nadie miraba. Estas son las victorias que construyen autoestima real. Cuando tu sentido de valor viene de dentro, el juicio externo se vuelve irrelevante. No porque seas arrogante o cerrado al feedback, sino porque tienes una base tan sólida que las opiniones externas no pueden desestabilizarte. Conozco a un hombre que construyó un negocio exitoso después de 3 fracasos anteriores. En cada fracaso enfrentó burlas, críticas, te lo dije, pero nunca dejó que esas voces penetraran su convicción interna. Sabía que estaba aprendiendo, creciendo, mejorando, y esa certeza interna lo llevó finalmente al éxito. Principio 6. Practica la transparencia selectiva. Aquí hay una paradoja. Mientras más auténtico eres, menos te importa el juicio ajeno. Pero eso no significa compartir todo con todos. Los estoicos practicaban lo que podríamos llamar transparencia selectiva. Ser genuino, pero sabio sobre con quién y cuándo compartir. Marco Aurelio escribía sus pensamientos más privados en sus meditaciones, pero no los publicaba. Sabía que algunas reflexiones eran para él mismo, no para el consumo público. No porque tuviera algo que esconder, sino porque entendía que no todas las audiencias merecen acceso a todas las partes de ti. En nuestra era de redes sociales, hemos olvidado esta sabiduría. Sentimos presión de compartir todo, de ser un libro abierto, de documentar cada aspecto de nuestras vidas. Pero esto nos hace vulnerables al juicio constante. La transparencia selectiva significa que eliges conscientemente qué compartir y con quién.
Con tu círculo íntimo de confianza puedes ser completamente abierto. Con conocidos casuales compartes menos. Con extraños en Internet aún menos. Esto no es hipocresía o falsedad. Es sabiduría. Es proteger tu energía y tu paz mental de las opiniones de personas que no tienen contexto completo, ni interés genuino en tu bienestar. Un amigo mío es escritor y comparte su trabajo en proceso solo con 2 personas en las que confía completamente. Solía compartir con un grupo más amplio, buscando validación, pero descubrió que las opiniones contradictorias y a menudo desinformadas lo paralizaban. Ahora escribe con libertad, recibe feedback de fuentes confiables y solo comparte el trabajo terminado con el mundo. Pregúntate, ¿qué estoy compartiendo y por qué? ¿Es porque realmente quiero compartirlo o porque busco validación? ¿Esta persona ha ganado el derecho a esta información sobre mí? Cuando practicas transparencia selectiva, reduces drásticamente tu exposición al juicio innecesario mientras mantienes relaciones auténticas con quienes realmente importan. Principio 7. Desarrolla tu propósito. Más allá del ego. Una de las formas más poderosas de liberarte del juicio ajeno es conectar con un propósito más grande que tú mismo. Cuando estás dedicado a algo que trasciende tu ego personal, las opiniones sobre ti se vuelven insignificantes en comparación. Los estoicos creían profundamente en vivir de acuerdo con la naturaleza y contribuir al bien común. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, se veía a sí mismo como un servidor del bien mayor. Esa perspectiva lo liberó de preocuparse excesivamente por su reputación personal. Piensa en las personas que más admiras, aquellas que parecen inmunes a las críticas. Probablemente tienen una característica en común. Están tan comprometidas con su misión que no tienen tiempo ni energía para preocuparse por lo que otros piensan. Un médico dedicado a salvar vidas no pierde el sueño por las opiniones de personas que cuestionan su elección de carrera. Un activista comprometido con la justicia social no se desvía por las críticas de quienes defienden el status quo. Un artista apasionado por su arte no abandona su visión porque algunos no la entienden. Cuando tu vida tiene un propósito claro que trasciende tu comodidad o reputación personal, el juicio ajeno se vuelve ruido de fondo. No desaparece, pero pierdes tu poder de detenerte. Pregúntate, ¿cuál es mi propósito más allá de mi ego? ¿Qué contribución quiero hacer? ¿Qué legado quiero dejar? Cuando tienes respuestas claras a estas preguntas y estás activamente persiguiendo ese propósito, la opinión de cualquier crítico se vuelve intrascendente. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No pierdas tu precioso tiempo, preocupándote por las opiniones de personas que no están contribuyendo a tu misión o a tu crecimiento. Principio 8. Practica la indiferencia estoica hacia los externales. Los estoicos tenían un concepto llamado adiafora, cosas indiferentes. Estas son cosas que están fuera de nuestro control y que por lo tanto no deberían afectar nuestra paz interior. La opinión de los demás cae perfectamente en esta categoría. Epicteto enseñaba, hay cosas que están dentro de nuestro poder y cosas que no lo están. Las opiniones de otros definitivamente no están en nuestro poder. Podemos influir en cómo nos perciben hasta cierto punto, pero no podemos controlarlas. Y todo lo que no podemos controlar no debería robarnos nuestra serenidad. Esto no significa que seas frío o indiferente a las personas. Significa que eres indiferente a sus juicios. Puedes amar profundamente a alguien y aún ser inmune a su desaprobación de tus elecciones de vida. Practicar esta indiferencia estoica es como desarrollar un músculo. Al principio, cada crítica duele. Cada mirada de desaprobación se siente como un puñal. Pero con práctica consciente, desarrollas una capa de resiliencia.
Cuando sientas que el juicio ajeno te afecta, haz una pausa. Respira. Recuérdate, esto no está bajo mi control. No tiene poder sobre mí a menos que yo se lo dé. Con el tiempo, esta práctica se vuelve automática. Conozco a una mujer que tomó la decisión de no tener hijos en una cultura donde la maternidad es considerada obligatoria para las mujeres. Enfrentó juicios constantes de familia, amigos, incluso extraños. Al principio le dolía profundamente, pero practicó la indiferencia estoica. Cada vez que alguien cuestionaba su decisión, internamente se recordaba: esta es mi vida, mi elección. Su opinión no la cambia ni la invalida. Con el tiempo las críticas simplemente rebotaban en ella, no porque se hubiera vuelto insensible, sino porque había desarrollado claridad inquebrantable sobre su decisión. Principio 9. Usa el juicio como información, no como verdad. Aquí hay una distinción sutil, pero poderosa. El juicio de otros puede darte información valiosa sin ser verdad absoluta. Cuando alguien te critica, en lugar de rechazarlo completamente o aceptarlo como hecho, puedes examinarlo objetivamente. Pregúntate: ¿hay algo de verdad en esto que puedo usar para crecer? Si la respuesta es sí, toma esa pepita de sabiduría y descarta el resto. Si la respuesta es no, suéltalo completamente. Los estoicos practicaban esta objetividad constantemente. Marco Aurelio escribió: todo lo que escuches, considéralo. Todo lo que veas, examínalo. No aceptaba ciegamente ni rechazaba defensivamente, examinaba con claridad. Por ejemplo, si alguien te dice: eres egoísta, en lugar de defenderte inmediatamente o colapsar en vergüenza, puedes preguntarte objetivamente: ¿he estado priorizando mis necesidades de manera poco saludable? ¿O estoy simplemente estableciendo límites necesarios que esta persona no respeta? Si concluyes que has sido genuinamente egoísta, puedes agradecer la observación y corregir tu comportamiento. Si concluyes que simplemente estás estableciendo límites saludables, puedes soltar el juicio sin culpa. Esta práctica te libera de dos extremos: la defensividad que rechaza todo feedback y la absorción que internaliza toda crítica como verdad. Te conviertes en un evaluador sabio de información, tomando lo útil y descartando lo demás. Un empresario me contó que recibió una crítica devastadora de un inversor que rechazó su idea. Esto nunca funcionará. No tienes lo necesario. En lugar de rendirse o quedar destrozado, examinó objetivamente la crítica. ¿Había debilidades reales en su plan? Sí, y las corrigió. ¿Carecía realmente de lo necesario? No. Eso era solo la opinión de una persona. Tomó lo útil, descartó lo demás, mejoró su plan y encontró otro inversor. 3 años después, su compañía valía millones. Si hubiera aceptado esa crítica como verdad absoluta, habría abandonado. Si la hubiera rechazado completamente, no habría mejorado su plan. La sabiduría estuvo en examinarla objetivamente. Principio 10. Rodéate de personas que te eleven, no que te juzguen. Los estoicos entendían la importancia del ambiente social. Séneca aconsejaba: asóciate con personas que te hagan mejor. Si estás constantemente rodeado de personas críticas, negativas y juiciosas, liberarte de su impacto es una batalla cuesta arriba. Evalúa honestamente tu círculo social. Las personas en tu vida te apoyan en ser tu mejor versión. Celebran tus éxitos y te ayudan a levantarte en los fracasos. O constantemente cuestionan tus decisiones, minimizan tus logros y amplifican tus errores. No puedes controlar a tu familia de origen o a tus compañeros de trabajo, pero puedes controlar quién tiene acceso íntimo a tu vida. Puedes elegir en quién confías, con quién compartes tus sueños, de quién buscas consejo. Reducir el tiempo con personas tóxicamente críticas y aumentar el tiempo con personas que te elevan puede transformar completamente tu experiencia de vida. No es egoísta, es
autocuidado sabio. Una amiga mía tenía un grupo de amigas desde la secundaria que eran constantemente críticas. Cada logro que ella compartía era minimizado. Cada desafío que enfrentaba era usado como evidencia de que estaba haciendo todo mal. Durante años toleró esto por lealtad y nostalgia. Finalmente se dio cuenta. Estas relaciones le costaban su paz mental y confianza. Gradualmente redujo el contacto y cultivó nuevas amistades con mujeres que la apoyaban genuinamente. Me dijo, es como salir de una habitación oscura y fría hacia el sol. No me di cuenta cuánto me estaban afectando hasta que me alejé. Esto no significa abandonar a las personas ante el primer desacuerdo. Las relaciones saludables incluyen feedback honesto, ocasional. Pero hay una diferencia entre un amigo que ocasionalmente te desafía desde el amor y personas que constantemente te juzgan desde la inseguridad o la envidia. Principio 11. Recuerda tu mortalidad para poner el juicio en perspectiva. Los estoicos practicaban memento mori, recordar que morirás. Esto no era para ser mórbidos, sino para mantener perspectiva sobre lo que realmente importa. Cuando enfrentas tu mortalidad, el juicio ajeno se revela como la trivialidad que es. Marco Aurelio se recordaba, pronto estarás muerto, y todavía no has alcanzado la simplicidad, la libertad del perturbación. No quería llegar al final de su vida, habiendo desperdiciado energía, preocupándose por opiniones insignificantes. Imagina que estás en tu lecho de muerte, mirando hacia atrás en tu vida. ¿Lamentarás haber tomado ese riesgo que otros criticaron? ¿O lamentarás no haberlo tomado por miedo a su juicio? ¿Te importará que alguien pensó que tu decisión de cambiar de carrera fue tonta? ¿O te importará si viviste con autenticidad? Esta perspectiva es increíblemente clarificadora. Cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, que cada día es precioso e irrecuperable, desperdiciar incluso uno preocupándote por opiniones ajenas se vuelve intolerable. Conozco a una mujer que fue diagnosticada con cáncer a los 35 años. Afortunadamente se recuperó, pero la experiencia la transformó. Me dijo, cuando creí que podría morir, me di cuenta de todo el tiempo que había perdido preocupándome por lo que pensaban mi madre, mis colegas, incluso extraños. Decidí que si sobrevivía, nunca más daría ese poder a nadie. Cumplió esa promesa. Dejó un trabajo prestigioso pero miserable para perseguir su pasión. Terminó una relación que se veía bien en papel, pero la dejaba vacía. Comenzó a vivir según sus términos, y cuando la gente criticó o cuestionó, simplemente sonreía, recordando que su tiempo era demasiado precioso para desperdiciarlo, justificándose. No necesitas enfrentar una crisis de salud para adoptar esta perspectiva. Puedes elegirla ahora. Cada mañana, recuérdate, tengo un número limitado de días en este planeta. ¿Realmente quiero gastar en preocuparme por lo que piensa alguien que no me conoce, no me quiere o simplemente proyecta sus propios problemas? Principio 12. Celebra tu libertad de ser juzgado. Aquí está el principio final, y quizás más contraintuitivo. En lugar de resistir el juicio ajeno, puedes celebrarlo. Cuando alguien te juzga, especialmente por vivir auténticamente, es señal de que estás haciendo algo bien, algo valiente, algo que desafía las normas. Si nadie te critica, probablemente estás jugando demasiado seguro. Estás viviendo una vida tan convencional, tan dentro de las líneas, que no provocas ninguna reacción. Pero una vida verdaderamente vivida, una vida de autenticidad y propósito, inevitablemente atraerá críticas. Los estoicos entendían esto. Séneca fue criticado por sus contemporáneos por ser demasiado rico como filósofo. Epicteto fue criticado por ser demasiado duro, demasiado demandante.
Marco Aurelio fue criticado por ser demasiado blando, demasiado filosófico para un emperador. Y sin embargo, aquí estamos, 2000 años después, estudiando su sabiduría, mientras que los nombres de sus críticos se perdieron en la historia. Cuando te critican por seguir tu camino, internamente puedes sonreír y pensar, bien, significa que estoy viviendo lo suficientemente audazmente como para ser notado. Estoy coloreando fuera de las líneas. Estoy desafiando el status quo. No todas las críticas merecen celebración, por supuesto. Si estás lastimando a otros o actuando sin integridad, la crítica es merecida y debes escucharla. Pero si simplemente estás viviendo de manera diferente, persiguiendo un camino poco convencional, siendo auténticamente tú mismo, entonces el juicio ajeno es una medalla de honor. Un artista que conozco recibió críticas devastadoras en su primera exhibición. Un crítico la llamó pretenciosa y derivativa. Inicialmente quedó destrozada, pero luego un mentor le dijo: si hubiera ignorado tu trabajo, eso sería preocupante, pero te criticó con pasión. Eso significa que provocó una reacción, que tu trabajo tiene poder. Ella enmarcó esa crítica negativa y la colgó en su estudio como recordatorio. Su trabajo no era para todos, y eso estaba bien. De hecho, era preferible a crear algo tan seguro que no provocara ninguna reacción. Conclusión: la libertad te espera. Hemos explorado 12 principios estoicos para liberarte del juicio ajeno. Desde entender que la mayoría está demasiado ocupada para juzgarte constantemente, hasta celebrar el hecho de ser juzgado como señal de que estás viviendo audazmente. Estos no son solo conceptos bonitos, son prácticas que, cuando las aplicas consistentemente, pueden transformar completamente tu relación con las opiniones externas. No sucede de la noche a la mañana. Como cualquier músculo, la inmunidad al juicio ajeno se desarrolla con tiempo y práctica. Pero cada día que eliges vivir según tus valores, en lugar de las expectativas ajenas, te fortaleces. Cada vez que escuchas una crítica sin colapsarse internamente, te vuelves más resiliente. Cada momento que recuerdas tu mortalidad y decides no desperdiciar tiempo en preocupaciones insignificantes, ganas claridad. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera libertad no viene de circunstancias externas perfectas, viene de la fortaleza interna de saber quién eres y no necesitar la validación de nadie más para vivir según esa verdad. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos están constantemente preocupados por el juicio ajeno, tu vida será miserable. Pero si tus pensamientos están enfocados en vivir con integridad, perseguir tu propósito y cultivar tu carácter, serás libre. Esa libertad te espera. No en algún futuro distante cuando finalmente seas lo suficientemente bueno o lo suficientemente exitoso para que las críticas no importen. Te espera ahora, en este momento, cuando decides que las opiniones ajenas simplemente no tienen el poder que pensabas que tenían. Te dejo con una última reflexión de Epicteto. Si quieres mejorar, debes estar contento con ser considerado tonto o absurdo en cuestiones externas. En otras palabras, tu crecimiento, tu autenticidad, tu libertad son más importantes que tu reputación. Entonces, sal ahí fuera, vive tu vida, persigue tus sueños, establece tus límites, sé auténtico. Y cuando inevitablemente seas juzgado por ello, simplemente respira, sonríe internamente y recuerda, su opinión no define tu realidad. Solo tú tienes ese poder. La libertad te espera. Tómala. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuál de estos principios vas a practicar primero? Me encantaría conocer tu experiencia. Recuerda,
No estás en este mundo para cumplir las expectativas de otros. Estás aquí para vivir tu propia historia extraordinaria. Hasta la próxima.